Zinaida Martinovna Portnova. Zinaida, también conocida como Zina Portnova, fue una partisana soviética y heroína de la Unión Soviética que participó en la Gran Guerra Patria. Zinaida, natural de Leningrado, pasó mucho tiempo en la región de Vitebsk con su abuela y cuando los nazis iniciaron la invasión a la URSS, tuvieron un incidente con los alemanes que golpearon a la abuela de Zinaida, creando en la nieta un enorme odio hacia los fascistas. Por ello, en 1942, Zinaida, con tan solo 16 años, ingresó en la organización local de Komsomol. La joven soviética demostró ser un cuadro muy apto, cuando realizó labores de agitación, repartiendo panfletos antifascistas en la Bielorrusia ocupada, y realizó actos de sabotaje contra un surtidor, una central eléctrica y una fábrica de ladrillos. A consecuencia de dichos sabotajes, se sospecha que más de 100 alemanes fueron asesinados. Un año después, Zinaida entró como ayudante de cocina en Obol, momento que aprovechó para envenenar a la guarnición nazi, por lo que fue considerada culpable. Posteriormente, Zinaida regresó a Obol, pero fue detenida por los nazis y llevada a un interrogatorio. Zinaida, que era una joven combatiente, continuó su labor revolucionaria hasta el final, y antes de ser interrogada, disparó a sus captores y huyó hacia el bosque. Desgraciadamente, Zinaida fue capturada para ser posteriormente torturada y ejecutada por los nazis. Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo fue una teórica marxista polaca activa tanto en Polonia como en Alemania. A la temprana edad de 18 años, Rosa tuvo que exiliarse a Suiza por sus ideas socialistas. Más tarde en Alemania, se unió al Partido Socialdemócrata Alemán y empezó sus críticas al imperialismo y al capitalismo. Tras las protestas en contra de la Primera Guerra Mundial, Rosa y sus camaradas fueron detenidos. Aquello provocó la creación de la Liga Espartaquista, la cual se convertiría en el Partido Comunista Alemán. Después de la revolución de 1918 en Alemania, en el que obligaron a abdicar al monarca Guillermo II, los comunistas organizaron la Revolución Espartaquista. En dicha revolución, Rosa Luxemburgo, al igual que su compañero Karl Liebknecht, perdieron sus vidas debido a la represión brutal de los militares. Inesa Armand. Inesa Armand fue una escritora y revolucionaria comunista rusa de origen francés en favor de los derechos de las mujeres. Inesa forjó en Rusia su personalidad y sus ideas. A los 19 años ingresó en una organización caritativa dirigida a las mujeres que ejercían la prostitución en la capital rusa. El interés por la política empujó a Armand a ingresar en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. En 1908, Inesa Armand huyó a París, donde conoció a Lenin y a Krupskaya, y fue nombrada secretaria del Comité de Organizaciones Exteriores, para poder coordinar a los grupos bolcheviques de Europa. Al volver a Rusia fue detenida y encarcelada, pero logró escapar y vivió con Lenin y Krupskaya, con los cuales escribió artículos feministas para la revista Rabonitsa. Junto con el líder bolchevique, Inesa distribuyó propaganda en contra de la Primera Guerra Mundial, estableció una escuela de formación marxista y organizó la Internacional de Mujeres Socialistas en Suiza. Triunfada la Revolución de Octubre, fue jefa del Cenotel, organización por la igualdad entre sexos entre los bolcheviques. Apoyó las leyes de divorcio, aborto y luchó duramente contra la prostitución. Inesa Armand fue clave para impulsar muchas de las legislaciones en favor de las mujeres de la URSS. Clara Zetkin. Clara Zetkin, política comunista alemana, fue una firme defensora del socialismo y de los derechos de la mujer. Militó en la Liga Espartaquista, la cual acabó convirtiéndose en el Partido Comunista Alemán. Ella, aparte de buscar la emancipación de la clase obrera en general, se preocupó por el estatus en la que se encontraban las mujeres de la época. Lejos del feminismo actual, Clara Zetkin entendió la necesidad de ayudar a la clase obrera para poder mejorar a su vez la condición de las mujeres trabajadoras. Fusako Shigenobu. Fusako Shigenobu es una revolucionaria comunista japonesa, ex líder y fundadora del Ejército Rojo japonés. Fusako nació el 28 de septiembre en Setagaya, Tokio, Japón, en el seno de una familia humilde. Ella, a temprana edad, tomó conciencia y vio cómo los Estados Unidos tenía sometido bajo el yugo capitalista al país nipón. Fusako fundó el Ejército Rojo japonés para responder al sistema capitalista que los norteamericanos habían impuesto en su país. Tras llevar a cabo acciones de lucha armada, las autoridades niponas fijaron su mira en ella y obligándola a huir del país. Así, después de la toma de contacto con el FPLP, Frente Popular para la Liberación de Palestina, se desplazó al Líbano, donde fue acogida por el líder del FPLP, George Habash. Junto con el Frente Popular de Liberación de Palestina, realizaron distintas acciones de lucha armada en contra del sistema capitalista e imperialista y a favor de la causa palestina. Sin duda, la acción más notoria de Fusako y el Ejército Rojo japonés fue la toma de rehenes de la embajada francesa en La Haya. Fusako Shigenobu, con la
Solidaridad por Bandera, trató de ayudar a distintos pueblos oprimidos como Palestina, Libia o Siria. Finalmente, en el año 2000, regresó a Japón clandestinamente, pero fue detenida por las autoridades y llevada a prisión. Actualmente, Fusako cumple la condena de 20 años de prisión por secuestro e intento de asesinato por la toma de rehenes en La Haya. Marina Raskova. Marina Mikhailovna Raskova fue una famosa navegante aérea soviética que participó en la Segunda Guerra Mundial. A ella se le atribuye la creación de 3 regimientos aéreos de mujeres que llegaron a realizar aproximadamente 30.000 misiones en el frente oriental. Marina comenzó dibujando planos de navegación aérea y terminó comandando 3 grupos de regimientos de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. En 1934, Marina atravesó 6.000 kilómetros de tundra y estepa siberiana por 26 horas seguidas en su avión. Cuando Hitler invadió la URSS, Marina, con el beneplácito de Stalin, formó 3 regimientos de aviación compuesta por mujeres. En especial, el regimiento de bombardero número 588 fueron conocidas como las Brujas de la Noche, las cuales realizaron más de 20.000 misiones. Marina falleció el 4 de enero de 1943 en la famosa batalla de Stalingrado. Nasha Krupskaya. Nasha Konstantinova Krupskaya nació el 26 de febrero de 1869 y falleció el 27 de febrero de 1939. Krupskaya, aparte de ser la esposa de Lenin, siempre estuvo ligada al movimiento marxista y de esta manera dedicó su vida a propagar las ideas socialistas. Nasha Krupskaya destacó por tomar parte en preparación de leyes educativas y actividades dirigidas a erradicar el analfabetismo entre los proletarios. Así, Krupskaya fue nombrada comisaria de educación de la URSS. Además, Nasha contribuyó enormemente a la popularización y fomento de las bibliotecas. Alexandra Kollontai. Alexandra Shura Mikhailova Kollontai fue una destacada política y marxista rusa. Comunista y revolucionaria, fue la primera mujer de la historia en ocupar un puesto en el gobierno de una nación. Tras el conocido Domingo Sangriento de 1905, donde el gobierno ruso mató a muchos de los obreros que se congregaron en el Palacio de Invierno, Alexandra comenzó a formar parte de los soviets de Rusia. Así, Kollontai simpatizó con los bolcheviques. Ella comenzó con la propaganda antimilitar, organizó una huelga de amas de casa en contra del coste de la vida en 1915 y apoyó las tesis de abril de Lenin. Con el triunfo de la Revolución de Octubre, Alexandra fue elegida comisaria del pueblo para la asistencia pública. De este modo, ella se convirtió en la primera mujer en la historia en ocupar un puesto en un gobierno. Ulrike Meinhof. Ulrike Marie Meinhof fue una periodista, activista y militante comunista durante los años 60 y 70 en Alemania. Meinhof, hija de un historiador de arte e hija de una docente, se implicó desde muy joven en movimientos antibélicos, antinucleares y pacifistas. Fue en la Universidad de Münster donde conoció al marxista español Manuel Sacristán. Gracias a él, ella toma conciencia y se une a la SDS, Federación Socialista Alemana de Estudiantes, y participó en distintas protestas contra las armas nucleares y contra el rearme del Bundeswehr, la Fuerza de Defensa Federal de Alemania. Meinhof escribió en el 58 el conocido Das Argument en contra de las bombas atómicas. Tal era el compromiso de Meinhof en contra de las armas de destrucción masiva que a través de la revista Concrete y la oposición extraparlamentaria denunció el uso de dichas armas. Ulrike se casó en el 61 con el editor de la revista, con quien tendría 2 gemelas. Sin embargo, 6 años después acabarían separándose. El 11 de abril de 1968 fue asesinado Rudi Dutschke, líder estudiantil. Dicho acontecimiento afectó de sobremanera a Ulrike, que acabó radicalizándose más aún. Meinhof dejó de escribir para la revista Concrete, ya que ella consideraba que la revista se había comercializado. Ella conoció a Andreas Baader y Gudrun Ensslin y participó en la liberación de Baader de la prisión, gracias a un comando armado. Así, conformaron el Rote Arme Fraktion, o Fracción del Ejército Rojo en castellano. La fracción se basó en la lucha antiimperialista, anticapitalista, mediante la guerrilla urbana. La RAF fue el causante del conocido otoño alemán, que generó una gran crisis nacional en el país germano federal. Finalmente, Meinhof fue detenida en 1972 y fue aislada y condenada a 8 años de prisión. Sin embargo, antes de que concluyera el juicio, Meinhof fue encontrada ahorcada con una toalla en su celda. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko, más conocida como Lyudmila Pavlichenko o Lady Muerte, fue una francotiradora ucraniana que participó en la Segunda Guerra Mundial en el bando del Ejército Rojo. Pavlichenko combatió en el frente oriental de la guerra, abatiendo a un total de 309 enemigos, de los cuales 36 eran francotiradores nazis. Pavlichenko nació el 12 de julio de 1916 en la localidad de Vilastrevka, Ucrania.
Lyudmila, a la edad de 14 años, se trasladó a Kiev junto a su familia para conseguir trabajo en una fábrica de armamento en la capital. Con tan solo 14 años, Pavlichenko ya trabajaba y era una excelente tiradora y a menudo practicaba en un club de rifle. Siendo mayor de edad, ella cursó la carrera de historia en la Universidad de Kiev y realizó una tesis sobre el héroe cosaco Khmelnytsky. Comenzó la Segunda Guerra Mundial y los nazis llevaron a cabo la Operación Barbarroja con el objetivo de invadir la Unión Soviética. Pavlichenko decidió alistarse en el Ejército Rojo. Aunque le recomendasen entrar en el cuerpo de enfermería, tras una demostración con el fusil, fue reclutada en el ejército dentro de la 25ª División de Fusileros, compuesto por 2000 francotiradores. Nada más llegar al conflicto, Lyudmila abatió a sus dos primeros enemigos en Belayevka, Rusia. En el otoño de 1941 comenzó la batalla de Odessa. Pavlichenko destacó en dicho enfrentamiento, abatiendo a 187 soldados rumanos. Posteriormente, Pavlichenko fue trasladada a Crimea, donde consiguió abatir a 70 soldados nazis. En junio de 1942, Lyudmila fue herida por un mortero y tuvo que dejar la guerra. Aquí comenzó la fama de Pavlichenko. Ella fue llevada al extranjero, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, para promocionar la inclusión de las mujeres en el ejército, convirtiéndose así en la primera mujer soviética que pisó la Casa Blanca. Pavlichenko falleció el 10 de octubre de 1974 a los 58 años con 309 bajas causadas y premiada con la medalla de heroína de la URSS.